Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Los filisteos concentraron todo su ejército en Afec, mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Yisreel. Los tiranos de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marcharon a retaguardia con Aquis. Dijeron los jefes de los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos? Aquis respondió a los jefes de los filisteos: es David, el servidor de Saúl, el rey de Israel. Ha estado conmigo 1 año o 2 y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los tiranos de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron: manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros durante la lucha. ¿Cómo se ganará este favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban a coro: Saúl mató sus millares y David sus miríadas? Aquis llamó a David y le dijo: vive Yahvé, que tú eres leal y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento, pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, pero no eres bien visto por los tiranos. Ahora vuélvete y vete en paz, y así no harás nada malo a los ojos de los tiranos de los filisteos. David dijo a Aquis: ¿qué he hecho yo? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me pusiste a tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a luchar contigo contra los enemigos del rey, mi señor? Respondió Aquis a David: bien sabes que me eres grato como un ángel de Dios, pero los tiranos filisteos han dicho: no bajará al combate con nosotros. Levántate pues de mañana con los servidores de tu Señor que han venido contigo e id al sitio que os he asignado. No guardes resentimiento en tu corazón, porque me eres grato. Levantaos de mañana y partid en cuanto sea de día. David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron a Yisreel. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siquelag, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Siquelag, y habían irrumpido en Siquelag incendiándola y llevándose las mujeres y cuanto allí había, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, se encontraron con que estaba incendiada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Habían sido llevadas las 2 mujeres de David, Ahinoam de Yisreel y Abigail, mujer de Nabal, de Carmelo. David se hallaba en grave apuro porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech:
acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a Yahvé diciendo, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó, persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió David con los 600 hombres que tenía y llegaron al torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres, quedándose 200 que estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan, que él comió, y agua para beber. Diéronle también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. David le preguntó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Respondió, soy un muchacho egipcio, esclavo de una amalecita, pero mi dueño me abandonó porque me puse enfermo hace 3 días. Hemos hecho una incursión contra el Negev de los querateos y el de Judá, y contra el Negev de Caleb, incendiando Siquelag. Díjole David, ¿podrías guiarme hacia esa banda? Respondió, júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi dueño, y te guiaré hacia esa banda. Les guió y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en tierra de filisteos y en tierra de Judá. David los batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres. Nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni el botín ni sus hijos, ni sus hijas, ni nada de cuanto les habían capturado. David se llevó todo. Tomaron todo el ganado mayor y menor y lo condujeron ante él diciendo, este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres que demasiado fatigados para seguirle, se habían quedado en el torrente Besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron a David y la tropa y le saludaron. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David contestaron, a los que no han ido con nosotros no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David dijo, no hagáis esto con lo que Yahvé nos ha conseguido. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. ¿Quién nos dará la razón en este caso? Porque esta es la parte del que baja a la batalla y esta la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá por igual. Y desde aquel día en adelante lo estableció como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Llegó David a Siquelag y envió parte del botín a los ancianos de Judá, según sus ciudades, diciendo, aquí tenéis un presente del botín tomado a los enemigos de Yahvé. A los de Betul, a los de Ramá del Negev, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Carmelo, a los de las ciudades de Yerachmil, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá, a los de Bor Asam, a los de Éter, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde anduvo David con su gente. Capítulo 31.
Trabaron batalla los filisteos contra Israel y huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Apretaron de cerca los filisteos a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros tiraron sobre él y fue herido por ellos. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus 3 hijos y su escudero. Cuando los hombres de Israel, que estaban del lado frontero del valle y del otro lado del Jordán, vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gelboé. Cortaron su cabeza y le despojaron de sus armas. Quisieron pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena nueva a sus dioses y a su pueblo. Depositaron sus armas en el templo de Astarté y colgaron su cuerpo en los muros de Bet-San. Supieron los habitantes de Yabes de Galaad que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes y caminando durante toda la noche tomaron del muro de Bet-San el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y llevándolos a Yabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 106. Irritaron al Señor junto a las aguas de Meribá, y Moisés sufrió mucho por culpa de ellos, porque lo amargaron profundamente, y él no supo pedir sus palabras. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijas. Derramaron sangre inocente y la tierra quedó profanada. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Los puso en manos de las naciones y fueron dominados por sus enemigos. Sus adversarios los oprimieron y los sometieron a su poder. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud y se hundieron más y más en su maldad. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Se acordó de su alianza en favor de ellos y se arrepintió por su gran misericordia. Hizo que les tuvieran compasión, los que los habían llamado cautivos. Sálvanos, Señor, y Dios nuestro. Congréganos de entre las naciones, para que podamos dar gracias a tu santo nombre y gloriarnos de haberte alabado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Y todo el pueblo diga: Amén, aleluya. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lucas 23, 26-56. Camino del Calvario. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen eso, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. La crucifixión. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando suerte. Jesús en la cruz ultrajado. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose, le ofrecían vinagre, y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. El buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios? ¿Tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Después de la muerte de Jesús, al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo estas cosas. Sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 7 de mayo, día 127. Hoy leemos acerca de dos muertes violentas y trágicas, pero mientras una es egoísta, la otra es autosacrificial. En primer lugar, leemos acerca del rey Saúl, elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, pero que se niega a obedecer al Señor. Saúl se encuentra superado en la batalla por los filisteos. Él ve a su hijo que muere en combate, dándose cuenta de que incluso si su vida está preservada, su descendencia fallará. Temiendo la burla de los filisteos, si es capturado, Saúl cae sobre su propia espada. Un trágico final para una vida que comenzó con tantas promesas, pero terminó creciendo en la desobediencia. Luego somos testigos de la crucifixión y muerte de Jesús, el Rey de Reyes, incluso en medio de su sufrimiento. Jesús no mira por sí mismo, sino por las necesidades de los demás. Reza, Padre, perdónalos. Y le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Obediente hasta el final, Jesús soporta la burla de los soldados y voluntariamente entrega su vida por los demás, por nosotros. Aunque su muerte es ciertamente trágica, no es una tragedia. El Padre en el cielo, el Padre de Jesús y nuestro, resucitará a su Hijo de entre los muertos y nos ofrece que participemos en esta nueva vida si imitamos a su Hijo. Si esperamos ser obedientes hasta el final como Jesús, debemos comenzar hoy con la obediencia en las cosas pequeñas.